Es que hay mucha gente que habla del psicoanálisis como si fuera el mal, ¿no? Como dentro de lo que es la parte de la psicología, la terapia del psicoanálisis está súper denostada y me gustaría comprender qué diferencias puede haber a la hora de tratar a un paciente entre el psicoanálisis, la psicología conductual o la psicología o la hipnosis o cualquier otro tipo de terapia, ¿no? En la que tú tratas con... O sea, ¿cómo trabajas tú con tus pacientes desde la vista del psicoanálisis? Pues es una pregunta quizá difícil de responder, ¿no? Porque el psicoanálisis se mueve, ¿no?, en unas coordenadas que a día de hoy, como tú decías, están muy, incluso diría a veces perseguidas o denigradas en el mundo en el que vivimos, ¿no? La diferencia fundamental yo lo pondría en cómo escucha, ¿no? Cómo escucha el psicoanalista y cómo escucha el psicólogo quizá más cognitivo, intelectual o en otras ramas. Y bueno, creo que lo más fácil quizás es ponerlo como en un ejemplo, ¿no? Digamos que yo soy una persona, soy un paciente, ¿no?, que va a acudir a terapia y vengo porque estoy sufriendo o estoy muy angustiado por la pérdida de un ser querido, ¿no? Un padre, una madre, una pareja. Entonces, en ese momento, cuando yo acudo al psicólogo, vamos a decirlo así, ¿no?, hacer un poco la diferencia entre el psicólogo y el psicoanalista, el psicólogo escuchará ese sufrimiento, ¿no?, escuchará ese dolor de la pérdida del paciente y lo que hará será ir a atajar, vamos a decirlo así, como ese dolor, ¿no? Entonces, en tanto la pérdida de esta persona produce un dolor en el paciente, yo le voy a decir lo que tiene que hacer para sobrellevar mejor ese dolor o incluso, como plantean algunos psicólogos, ¿no?, yo te voy a decir cómo puedes eliminar ese dolor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental con el psicoanálisis? Cómo escucha lo que a esa persona le pasa. Si llega un paciente a mi consulta, no a la consulta de un psicoanalista, seguramente, y él le dice, mira, vengo porque hace unos meses perdí a mi padre o mi padre falleció y me he dado cuenta de que no puedo superarlo, ¿no? Sigo llorando todos los días, tengo pesadillas, a lo mejor incluso algún síntoma de ataque de ansiedad, estoy descentrado, no puedo atender, no tengo constantemente, vamos a decirlo así, como ese duelo abierto. El psicoanálisis lo que haría desde ahí sería, lejos de ir a cerrar ese sufrimiento, ¿no?, para que el paciente vuelva a estar bien, abriría una pregunta, ¿no?, que es, ¿quién es tu padre? ¿Quién era tu padre para ti? ¿Cuál es la diferencia entonces fundamental? Que esa pregunta, ese posicionamiento frente al sufrimiento del paciente, lo que le va a hacer es hablar, porque en un duelo o en una pérdida muy importante, por ejemplo, una persona, esto lo explicó Freud en un texto que quizás es de lo más maravilloso que hay escrito en la psicología, que es Duelo y Melancolía. Él hizo un análisis, ¿no?, de cuál es la diferencia entre perder a una persona, por ejemplo, ¿no?, y en estado del duelo patológico, ¿no?, el no poder superar la pérdida de esa persona. Y él dijo, no es lo mismo saber a quién he perdido que lo que he perdido con esa persona. Entonces, cuando una persona sabe que ha perdido a alguien importante, puede no saber qué es lo que se ha ido con esa persona. Por eso el psicoanálisis va a abrir una pregunta y le va a decir a este paciente, ¿no?, por ejemplo, ¿quién es tu padre? Y cuando él empiece a hablar, lo que hará será ir elaborando, ¿no?, ir poniendo en palabras qué es eso que ha perdido con la muerte, en este caso, como ejemplo estamos usando, qué es lo que ha perdido con la muerte. Entonces, el psicoanálisis yo diría que básicamente se fundamenta en que hace un tipo de escucha distinto. Va a aquello que la persona puede construir a través de sus propias palabras acerca de lo que le ha pasado, cuál es la historia de este paciente. Por lo tanto, no irá a atajar, no irá a eliminar aquello que le duele al paciente,
Porque claro, así alimentamos un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Si yo le quito el dolor a la persona, esa persona no va a aprender a tolerar una vida dolorosa. Mientras que si yo puedo estar contigo, puedo escuchar y te puedo acompañar en tu dolor, lo que esa persona irá haciendo, posiblemente fruto de un trabajo del cual él no será consciente, pero que le irá ocurriendo es, cada vez puedo tolerar y puedo soportar mejor que, por ejemplo, mi padre hoy ya no esté conmigo cada día. A base de poder ir conversando y colocando en palabras eso que su padre significaba.